Bueno, hoy tenemos un tema, a mí particularmente me gusta mucho, pero bueno, no tiene por qué gustar a todo el mundo. El tema elegido para hoy es la seducción y la PNL. Que yo sepa, no existe, no hay ningún curso, ningún máster, ninguna formación que una estas dos categorías, seducción y PNL. Y sin embargo, bajo mi punto de vista, tienen muchísimo que ver una con la otra. Cuando, cuando empezamos a estudiar PNL, cuando empezamos a hablar de la PNL, al principio todo es mucha teoría, pero llega un momento en que a ver quién viene más, alguien más, muy bien, se nos pide, dice que es muy importante tener la confianza. Es decir, en PNL, hola Marta, Hola, buenas tardes, Marta. en PNL una de las cosas más importantes es conseguir la confianza de la persona con la que trabajas. Nati, ¿Qué tal? muy bien, aquí Qué bueno, estamos. qué bueno. Entonces, bueno, como acabo de empezar, os voy a decir, eh, cuando estudiamos PNL, al principio todo es muy teórico, pero según vamos avanzando, se profundiza en la importancia que tiene la confianza. Es decir, en PNL se entiende que la persona que está trabajando con ella trabaja para otro, normalmente, y entonces es fundamental para poder acceder a sus recursos, para poder acceder a sus emociones, a sus pensamientos, que esa persona tenga mucha confianza en ti. Porque si he trabajado a veces con personas que que no confían en mí, entonces se hace súper complicadísimo acceder a su nivel de recursos, a su nivel de deseos, de conductas. Claro, lo que no quiero que se entienda mal es que acceder a una persona no es cotillear, o sea, curiosear, no es meterme en la vida de ellos, no es hacer algo fuera de lo normal. Es simplemente estar al lado de su inconsciente para cuando su inconsciente decida transmitir algo, estar allí al lado. Es decir, es como, ¿cómo diría yo? Es como un abrazo de cariño que se le da al inconsciente de la otra persona. Bueno, en PNL te hablan continuamente de la confianza. Hay alguna herramienta en PNL muy buena para generar confianza, como las veremos, es la calibración. Ahora, el próximo día haremos los canales sensoriales, que es otra manera de generar confianza si sabes usarlos. Veremos también la hipnosis ericksoniana, que más que generar confianza, lo que la hipnosis ericksoniana hace es permitirte acceder a que la persona saque sus recursos, sin utilizarlos tú, es decir, es la propia persona la que lo haga. Claro, no hay demasiadas herramientas para generar confianza en PNL y además las que hay están, digamos, en la parte más avanzada de PNL. Por lo tanto, hasta que no llegas allí, que la persona no confía en ti. Entonces yo, ya hace muchos años, cuando empecé con todo esto, yo pensé en la seducción. ¿Por qué pensé en la seducción? Bueno, pues creo afortunadamente que soy muy seductor. No confundamos ser muy seductor con ser muy ligón, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Creo que toda mi vida he utilizado la seducción innatamente, sin ningún esfuerzo. Eso me ha generado muchos éxitos profesionales y me ha generado muchos éxitos sociales. Yo no era consciente de ello hasta que en una empresa que trabajé, era una empresa estadounidense, y es como son más avanzados en estudios y en todo, nos hicieron un estudio a todos los trabajadores y por lo visto yo saqué un nivel altísimo en seducción. Nunca me lo habían dicho, yo tampoco había perdido el tiempo en pensarlo,
le llamó mucho la atención, me volvieron a hacer el estudio y volvió a salir lo mismo. Y entonces me formaron en la utilización de la seducción. Claro, cuando yo empecé PNL y vi que me tenía que ganar la confianza de los demás, no solamente eso, sino que a veces los trabajos que haces son excesivamente de la intimidad de la persona. Entonces, o ahí tienes una persona en la, o sea, tú como programador de PNL, eres una persona en la que se puedan apoyar bien, o si no, esa famosa caja negra que yo os hablaba el otro día, no se abrirá nunca. Y pensando, me di cuenta de que, bueno, pues he leído muchos libros de PNL, he mirado muchos tratados y muchos apuntes de PNL, y en ninguno se toca la seducción. Se toca el liderazgo, se toca, bueno, los canales sensoriales, ya veréis la semana que viene lo importantes que son importantísimos. Se trabaja con conductas, se trabaja con objetivos, pero nadie ha trabajado nunca con seducción en PNL. Cuando yo hice mis másters que tengo de PNL, recuerdo que mi profesor, bueno, en esta tendencia se llama mi maestro, un día me preguntó qué hacía, cómo conseguía que la gente estuviera por mí, tan pendiente de mí. Y yo le dije, pues no lo sé, pero me imagino que será por la seducción. Y me dejó un poco asombrado, que me dijo, me tienes que enseñar cómo funciona esa seducción. Él es un gran experto en PNL a nivel internacional, con lo cual deduje que si él me decía a mí cómo funciona la seducción, es que él no la trabajaba. Y claro, al deducir eso me di cuenta que en PNL no se trabaja la seducción. Ahora os voy a explicar muchas cosas de seducción, la relación entre la seducción y la empatía, la seducción y ligar, la seducción y el liderazgo, y veréis cuando acabe que es un encaje perfecto en la cadena de la PNL. Primero, la seducción, esto ya es una deducción mía, es un tema que yo he deducido. La seducción depende de los mapas que cada uno tengamos. Es decir, una persona puede ser seductora o muy seductora para alguien y nada seductora para otra. No suele ser normal. La persona muy seductora tiene, ya lo veréis cuando os lo explique, tiene una capacidad de adaptación, es como un camaleón que se adapta a todo el mundo, por lo tanto, suele seducir a todo el mundo, pero no es una regla clara e innata. Por lo tanto, vamos a dar vamos a abrir la puerta a que la seducción depende del mapa de cada uno, el nivel de seducción, más que la seducción. Por ejemplo, en mi mapa la seducción es importantísima para todo. Si a mí una persona a simple vista no me seduce, no seguiré sus comentarios o sus trabajos con la misma motivación o ilusión que seguiré los de otra persona que, aunque sea menos sabia, me seduce mucho. La seducción genera mucha confianza. Eso en PNL, como os he dicho, es fundamental. Por lo tanto, creo que la seducción es una herramienta importantísima para trabajar bien con PNL. Yo os voy a dar, hay muchas definiciones de seducción, como de todas las cosas. Si hablamos de la intuición, hay muchas definiciones de intuición, pero hay que buscar una que sea coherente con todo el mundo. Mirad, yo ya he comentado varias veces, estuve en un seminario de Robert Dills. Robert Dills es un gran líder, es un gran profesional de la PNL y del coaching, y se dedica a formar líderes. Y él hizo una definición de lo que para él era el liderazgo,
que a mí me encantó. Y la he cogido y he cambiado alguna cosa para explicaros lo que yo creo que es la seducción. La seducción es generar un fluido en el cual todos quieren estar y se encuentran cómodos. Hola, Vale. Seducir es generar un fluido en el cual todos quieren estar y se encuentran cómodos. Es decir, seducir tiene una característica, o sea, el seductor hace algo que los demás no pueden evitar. No sé si voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo que en mi mapa es fantástico. Si os gustan las cerezas, venden unos caramelos de cereza, que son unas piruletas de cereza, que tienen un sabor profundo e intensísimo y que si te gusta no puedes evitar chupar el caramelo. El chocolate es otro gran seductor del mundo. A quien le gusta el chocolate no puede evitar comer un poco más. Sabemos que me sienta mal, sabemos que no es lo adecuado para mí, sabemos, es lo mismo. Tiene un poder de seducción, porque a ver, el chocolate me puede sentar mal, pero no es una sustancia que me vaya a generar desequilibrios y cosas parecidas. Y comer un poquito más siempre gusta. Yo tengo observado, pues yo sabéis que soy un eterno curioso de todas las cosas, y he observado que los panes o pseudopanes que llevan semillas y sobre todo que llevan semillas de sésamo, el ajonjolí típico, son seductores. ¿Por qué? Porque no te puedes conformar con uno. Necesitas un poquito más y un poquito más. Pues eso es la seducción. Si una persona es seductora, te pongas como te pongas, no te puedes resistir a sus encantos. Claro, eso el seductor, si lo sabe trabajar, se convierte o en un ligón un poquito asqueroso, o se convierte en una persona que solo mira por los demás. Tiene las dos tendencias. Es decir, el seductor puede ser inteligente y no utilizar su seducción para su propio beneficio, o puede ser más inteligente y usar la seducción en beneficio de los demás. Es decir, yo sé que soy seductor, pues lo que hago con esa seducción es la famosísima puerta de atrás. Yo sé que incluso por la puerta de adelante muchísima gente me dejaría entrar, precisamente por la seducción. No, sigo utilizando la puerta de atrás, que es la más cómoda, la más sencilla, la menos perjudicial, la que no va a generar en las otras personas ninguna molestia. Y cuando entro en esa persona, en vez de utilizarla para mi beneficio, lo que hago es acariciarla internamente para que se sienta mejor. Eso es importantísimo en la seducción, saberla utilizar en beneficio de otros, porque en beneficio propio por sí sola ya es así. Es decir, no necesitas hacer nada para tenerlo todo. Bueno, voy a adelantarme un poco porque voy a hablar de la seducción y la calibración. Aquí la única que sabe algo de calibración, porque estuvo en un curso mío, es Marta, que también, ya te digo yo, que no te acordarás de casi nada. Pues la calibración está considerada como la herramienta más poderosa que tiene la PNL. Y se basa en la confianza. Por lo tanto, la seducción te permite que esa herramienta tan poderosa de PNL llamada calibración sea muchísimo más poderosa. Por mi experiencia, por
por los cursos que he dado, por la gente con la que he trabajado, siempre me han dicho que quien sabe calibrar tiene el poder. Y eso es muy importante, porque cuando tienes el poder lo puedes utilizar como lo utilizó Hitler, de forma destructiva, o Napoleón, o sin ir más lejos, Videla. O cuando tienes el poder puedes hacer que los demás sean mejores. Eso está en tus manos y tú eres el que tienes que decidir. ¿Qué ocurre con la seducción y la calibración? Porque como la calibración es fundamental tener confianza, con la seducción se consigue rapidísimamente. Es que es curiosísimo y además os pido por favor que a solas analicéis el día que nos conocimos, cuando nos conocimos, inmediatamente confiasteis todas, ahora sois todas mujeres, todas en mí. Claro, he sabido mantener una línea. Pues eso lo genera la seducción. La seducción te genera hablar de una forma diferente, moverte de una forma diferente, hacer cosas diferentes. Ahora las veremos después. Mira, la seducción mejora muchísimo la empatía. No hemos llegado a empatía, pero cuando lleguemos veréis que la empatía tiene varias fases, varios componentes. Uno de ellos es que la otra persona te explique algo. Tú tienes que escuchar, la famosa escucha activa que en pocos días la haremos. Pero la otra persona tiene que abrirse a ti. Y para abrirse es imprescindible que confíe en ti. Porque si una persona te cuenta su historia y te la cuenta omitiendo cosas, no te está contando su historia, te está contando la historia que le da la gana contarte para obtener provecho. Cuando las historias han de ser completas. Bueno, pues para la empatía la seducción es bestial. Ahora voy a hablar del ligue, del ligar. Sois todas mujeres, ya sé que hoy en día, al día de hoy, se lleva muchísimo también que las mujeres aborden a los hombres o mujeres a las mujeres. Aquí, en estos talleres, la libertad de tendencia sexual está absolutamente en el pedestal. A mí, cuando he hecho estos cursos de seducción, que yo hacía cursos presenciales, eran los únicos cursos que tenía más hombres que mujeres. Era curiosísimo. ¿Y por qué tenía más hombres que mujeres? Porque venían a aprender a ligar. Y yo el primer día les rompía el juguete, les decía, pero estáis equivocados. En la seducción yo no os voy a enseñar a ligar. Si queréis hago un monográfico de ligar y os voy a enseñar cómo tendríais que aprender a ligar si sois capaces de hacerlo. Tiene mucho que ver con la seducción, pero es una buena aplicación de la seducción. Esto también sirve, ahora voy a abrir este capítulo y os voy a explicar para qué sirve. Imaginaos, en un grupo de amigos o amigas que estéis, hay una persona que es la rompepelotas. Mira cómo se ríen a ti. Acabas de identificar a una persona. Es el famoso o la famosa rompepelotas. Siempre está en contra de lo que opinan los demás, siempre interrumpe a todos y no les deja expresarse, se toma libertades que no se le conceden. Ejemplo, yo la primera vez que traté este tema fue una amiga mía, una chica que está casada, y estaba, ahora mismo no, en ese momento estaba casada. Y hacían reuniones de amigos cada 2 o 3 meses o 4 meses. Y me dijo, oye, ¿cómo tengo que hacer? Hay uno de los que viene con su mujer, que es el típico sobón, que te besa y tienes que andar con cuidado porque como te descuides te besa en los labios. Es una cosa horrorosa. Le odiamos todas.
Digo, ¿y por qué no le decís que eso no lo haga? Dice, le hemos dicho todo y él sigue haciéndolo. Y te pasan las manos por todos los lados. Y yo, pues es muy sencillo. Yo lo veo muy sencillo, como todo. Ahora, que tú lo pongas en práctica, ya no lo sé si es tan sencillo. ¿Cuándo os vais a ver? Dijo, pues mira, nos vamos a ver en 1 o 2 meses. Muy bien. Normalmente cuando os veis, ¿qué hace él? Bueno, por lo primero es venir a abrazarnos y a besarnos. Muy bien, perfecto. La próxima vez que le veas, cuando venga a abrazarte o a besarte, le dices, le apartas con las manos. No, a mí no me beses. Y te vas. No te quedes allí parada. Te vas a otro sitio. Le vas a romper el esquema totalmente. Porque él lo que menos, su objetivo es, voy a llegar, voy a tocarlas a todas, voy a besarlas. Y de pronto una de ellas dice, no, a mí no me toques. Y te vas. Y todo el día, cada vez que él abra la boca, tú le interrumpes y abres un tema nuevo. Él vendrá a ti y te dirá, oye, ¿qué te pasa conmigo? Y en ese momento te acaba de poner bandeja de plata para que tú le digas, para que sueltes todo el veneno que llevas dentro y decirle, eres un cerdo, eres un asqueroso. Y él se quedará. Y digo, ya verás cómo si lo haces, la respuesta que te dirá, él dirá, sí, oye, perdona, yo no me doy cuenta de esto. Y entonces le dices, pues a partir de hoy, conmigo por lo menos, tienes que comportarte de otra manera. Al cabo del tiempo, como somos amigos, me dijo, oye, qué pasada. Nos vimos, le paré los pies, le hice esto y me estuvo siguiendo todo el día hasta que le dije lo que pensaba. Me prometió y me juró por toda su familia que no volvería a ocurrir ni conmigo ni con mis amigas. Y bueno, pues se solucionó. Eso lo he hecho varias veces. Y esto es la estrategia del ligón. Es igual. Yo les decía a estos hombres que venían, vamos a ver, vosotros, ¿dónde vais a ligar? ¿Que vais por medio de la calle y a la primera que os gusta la paráis y le decís, oye, ¿quieres salir conmigo? No, ¿verdad? No, no. Normalmente vais a una discoteca o a un bar o a un pub o a algún sitio donde hay ambiente y donde hay gente. Sí, muy bien. ¿Qué tenéis que hacer? Cuando entréis, tenéis que ver cuál es la mujer que os gustaría que saliese con vosotros después de estar allí. Elegirla. Y una vez elegida, pasar de ella. Es decir, ni mirarla. Si está con 2 o 3 o 4 amigas, ir a sus amigas, a hacerles bromas, piropos, reíros con las amigas menos con ella. Antes de 1 hora, ella vendrá a vosotros, a ti, y te dirá, oye, ¿qué pasa? ¿Que yo no existo? ¿Que soy una mierda o qué? Y ahí acabas. Ese es el momento, es que es clave. Cuando la otra persona se dirige a ti y te pregunta, ya tienes toda la puerta abierta para entrar. Es que no da más de sí el ligue. Y me decía, es que tú lo ves muy fácil. Bueno, claro, es que yo nunca he tenido que ligar. Es que no sé de qué va eso. No he tenido que ejercer de macho varonil para que las mujeres vinieran todas a mí. Vienen solas. No hace falta que haga nada. Entonces, me pedís que queréis aprender a ligar y yo os digo el secreto del ligue. Y no falla nunca ese secreto. Bueno, vamos a avanzar. Si queréis hacer algún comentario o algo, me lo decís para no esperar al final, ¿eh? Nati. Sí, me gustaría entender qué hace cuando se encuentra un brigón o una mano larga y una persona seductora. ¿Se van a pelear? No, el ligón ¿Cómo se caerá, maneja una en situación las así? redes del seductor. Ahora cuando os explique lo que es la seducción y cómo se debe de trabajar, vais a ver muy claro cómo,
sea un ligón, sea un fantasma, sea un chulito, sea lo que sea, si el seductor se lo propone, va a caer en sus redes. Cuando yo trabajaba en varias empresas, cuando yo trabajaba en las empresas y venía una persona, esas personas que son impertinentes, maleducadas, siempre me las pasaban a mí. Y siempre las atendía con una pregunta. Esto os lo digo por si tenéis que trabajar en algún sitio. Bueno, aquí Dara es la única que creo que trabaja un poquito al público. Vale. Bueno, y Jocelyn también va a trabajar al público. Si tenéis una persona impertinente, maleducada, grosera, bueno, de esas que la estrangularíais en un momento, hay que reprimirse y decirle, no se imagina usted cómo le comprendo. A usted la vida le tiene que haber tratado muy mal, ¿verdad? Te puede decir dos cosas. ¿A usted qué le importa? O lo que suele ocurrir, si lo sabemos decir, es, ¿y usted cómo sabe que a mí la vida me ha tratado mal? Porque lo noto. ¿Quiere usted hablar conmigo? ¿Quiere explicarme algo? No se preocupe. A mí no me va a molestar que usted me grite o que usted me falte al respeto. No me molesta. No se preocupe. Desahóguese y dígame lo que lleva dentro. Y esa persona, acto seguido, te suele decir, no, perdone, pero si con usted no tengo ningún problema. Ah, bueno, como usted estaba gritando y pensaba, no, ni que es que con ustedes, no, es que no tengo ningún problema. Es que vengo del metro y me han pisado, o vengo de una tienda que me han tomado el pelo. Ah, vale, o sea que usted lo que ha hecho ha sido descargar su ira, su rabia, con el primero que ha pillado. Bueno, pues venga, dígame qué quiere, dígame qué necesita, y yo le voy a atender. Y entonces se le atiende tan amablemente como sepamos. Y es curiosísimo, esa persona a partir de ese momento siempre viene a ti. Solo quiere que la atiendas tú. Ya está aquí Andrea. Hola Andrea, buenas tardes. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Sí, Alita. Cierra el micro, Andrea, por favor. La seducción es una capacidad del ser humano. Aquí hay gente que habla que es una habilidad. No. La seducción es una capacidad del ser humano. Es decir, el ser humano puede ser hábil en una cosa, pero si el ser humano es capaz en esa cosa, puede educar la capacidad, puede mejorar la capacidad. Las capacidades son recursos que tenemos internos que se pueden mejorar, se pueden educar. La seducción es uno de ellos. La seducción es una capacidad que se puede educar. Puede ser innata, la seducción. Yo no digo con esto que no sea innata. Es una capacidad innata. Es muy complicado una persona que no es seductora convertirse en seductora. Es muy sencillo, una persona que es seductor de nacimiento mejora esa seducción a niveles insospechados. Es tremendo, como un seductor esté bien educado en la seducción, es que lo consigue todo. Ya sé que desde mi punto de vista es todo muy fácil, pero os lo digo porque se consigue todo. Todo lo que uno se propone, o sea, cuando hablábamos de objetivos, cuando te propones un objetivo y lo planteas bien, si tienes mucha seducción, eres capaz de, porque es que te seduces a ti mismo. O sea, no te pones trabas, no te pones impedimentos, no pones límites. Consigues todo lo que quieres porque hasta tú mismo estás de acuerdo en ello. La seducción es un arte. Acordaos que os decía que la inteligencia emocional era un arte, pues la seducción es otro arte. Es decir, en las bellas artes, que hay la pintura, la literatura, que es lo que hay también, la escultura, el cine, el teatro, se les ha olvidado poner la seducción. Porque es un arte impresionante para conseguir todo.
Con seducción es que no hay no tienes que hacer ningún esfuerzo. Cuando la seducción la exhalas por los poros, eliminas muchísimos esfuerzos para conseguir cosas. La gente siempre está a gusto contigo. Además, como el seductor es un camaleón, si comete un error, porque a veces, claro, todos cometemos errores, tiene una capacidad increíble de corregirlo y adaptarse. Por eso todo el mundo está a gusto con nosotros, no hay ningún problema. La seducción nos mejora muchísimo la comunicación. Nuestra comunicación, que es buena o no, eso depende de cada uno. La semana que viene vamos a trabajar muy bien la comunicación, porque os voy a dar trucos para tener una mejor comunicación. En los canales sensoriales se dan muchos trucos. Bueno, pues uno de los trucos que no está la semana que viene es la seducción. Es que cuando comunicas con alguien que confía en ti, tienes que eliminar muchísimos esfuerzos. Cuando comunicas con alguien que no confía en ti, tienes que esforzarte en convencerle, repetir las cosas, demostrarle que tú no le vas a engañar, que tú puedes... Y sin embargo, cuando confía en ti, nada más hay que hablar. La otra persona todo lo recibe. Analizar, quiero que os paréis a analizar si habéis amado alguna vez a alguien o amáis en este momento a alguien, cómo cambia todo, sobre todo la comunicación, cuando se está enamorado o cuando no. Cambia radicalmente. Bueno, pues con la seducción es parecido. Ah, por cierto, la seducción no es como muy bien han querido hacer civilizaciones pasadas, no es propia de hombres, es de hombres y de mujeres. Claro, esto lo podemos analizar. Mirad, os voy a dar el nombre de una actriz. Yo no la conozco, evidentemente, solo sé de ella por lo que he leído de ella. Sé de ella porque en un momento la consideré la mujer más bella que había en el mundo. Pero claro, luego me he dado cuenta que esa belleza era también motivada por factores que no era solamente su cara. Hablo de Sharon Stone. Sharon Stone es una mujer inteligentísima, es una superviviente y tiene un poder de seducción fuera de lo normal. Yo la he visto en películas, pero en las películas todo es un montaje. Es decir, en una película no buscamos realidad porque no hay ninguna. Es un guión que lo interpretan mejor o peor. Pero yo la he visto en un programa en directo en la televisión aquí en España y, bueno, me maravilla, me encanta esa mujer. Y la encuentro súper seductora y es una mujer, no es un hombre. Por lo tanto, vamos a romper paradigmas. Ni los hombres son más inteligentes que las mujeres, ni tienen mejor inteligencia espacial que lo que hablábamos la semana pasada, ni son más seductores. Hoy en día se está demostrando que la mujer se está poniendo al frente de todas las clasificaciones, en todos los sectores, ámbitos y en todas las líneas. Pues sois muchas más, es lógico. Trabajéis muchísimo mejor la inteligencia, es lógico. O sea, el hombre tiene inteligencia plana. Puede ser muchísima o puede ser poquísima, pero es plana. La mujer tiene una inteligencia como un pico de sierra. Eso es debido a las hormonas. El hombre solo genera, así importantes, una hormona que es la testosterona y además le ahoga, porque la testosterona te estrangula el cerebro, y las mujeres estáis día tras día segregando hormonas. Y esto hace que la inteligencia en vosotras sea mucho más productiva. La palabra mejor no viene aquí. Tenéis una inteligencia mucho más productiva que el hombre. Tenéis una capacidad de las prioridades, de elegir prioridades, que los hombres no tenemos.
Bueno, algunos sí, porque tenemos mucho de femenino en nuestro interior. Pero es necesario tener eso de femenino en el interior para poder tener intuición, para poder tener la multitarea tan famosa que hablamos siempre, para poder mover la inteligencia y las prioridades como lo hacéis vosotras. Entonces, rompamos los paradigmas y la sociedad machista se va a hacer puñetas. Yo soy muy bien hablado y entonces no os voy a decir otras palabras. La sociedad es general, hombres y mujeres. Y dejémonos de tonterías. Acabará, no sé cuándo, en cientos de años, nos quedan todavía, acabará siendo incluso un matriarcado la sociedad. Es decir, se va a dar la vuelta. Tardará, pero se dará la vuelta. Se convertirá en un matriarcado e iremos todos mucho mejor. Bueno, vamos a ver. Hola, Juan. Hola, estaba hablando con los nietos. Muy bien. Pues eso es prioridad absoluta. Claro. Venga, Bueno, cierro el micro. Vale, seguimos. Os comenté la semana pasada que Howard Gardner sacó su teoría de las inteligencias múltiples. Y madre mía lo que cambió los estudios mundiales de seducción. Cuando se dieron cuenta que tenemos capacidades diferenciadas, que puede ser un magnífico matemático y al mismo tiempo puede ser un magnífico místico o naturalista, o una inteligencia interpersonal o intrapersonal a tope, claro, ahí descubrieron que hay personas que tienen los niveles de seducción hasta arriba y es precisamente por la utilización de esas capacidades intelectivas. Cuando las inteligencias múltiples se ponen en marcha, las empresas, las multinacionales normalmente, de selección de personal, de estudios laborales, las empresas más pequeñas de selección de personal, pero bueno, esas pequeñas contrataban a las grandes, generan unos nuevos test de aptitudes. Y una cosa que hasta entonces no se incluía, la empiezan a incluir. Niveles de empatía, niveles de seducción y niveles de motivación. Y entonces empiezan a encontrar lo que en esas épocas era muy famoso. Empiezan a encontrar el talento a partir de esos niveles. Como os dije, los profesionales del mundo laboral buscan talento, buscan talento a tal nivel que la mayoría de empresas de selección de personas se llaman talent algo. Talent human, talent select, el talent lo tienen por todos los lados. Muy bien. El talento no lo encuentran en si saben más o menos contabilidad, si saben dirigir mejor o peor una empresa, no lo van a encontrar en si saben hacer cartas o no, lo encuentran en esas habilidades o capacidades que no están dentro de lo normal. Las que son diferenciadoras. La seducción es una de ellas. Ahora os voy a decir varias definiciones, aparte de la que os he dicho, de la seducción. Esas definiciones están acuñadas por gente que ha escrito algo. Hay muy poco escrito en el mundo acerca de la seducción. Hay mucho escrito acerca del gran seductor, ya como Casanova, que es lo que se llamaba. Hay mucho escrito en hombres seductores que, según la literatura, las mujeres se caían al suelo a su paso, cosas de estas, pero hay muy... Mira, Nati, cómo se ríe. Hay muy poco escrito de la seducción real. Cuando yo quise profundizar me costó mucho porque es que no hay nada, no hay tratados, hay algunos escritos, pero no hay demasiado. Mirad, la seducción es el arte de la influencia. Esa definición es muy buena.
A mí se me queda corta, pero es muy buena. Espero que escribáis y os digo, esta siguiente es un poquito más larga. La seducción marca la diferencia entre tener que elaborar estrategias de comunicación o comunicar libremente en un ambiente de plena confianza. Es decir, la seducción es aquello que marca la diferencia entre tener que hacer estrategias para comunicar o simplemente comunicar libremente sin tener que preocuparse. Cuando acabéis de escribir, os digo la tercera que tengo. Esta es más larga todavía. Seducir es aportar a los demás una dosis de confianza y aceptación que permite poder comunicarse con ellos en sus mismos canales para ayudarles en la búsqueda de las mejores soluciones para resolver los problemas. Bueno, ahora os lo voy a explicar mejor. Vamos a ver. Cuando estáis conmigo aquí en el taller, cuando he hecho cursos presenciales y ha venido la gente, todo lo entienden perfectamente. Todo se entiende perfectamente. Y según, por ejemplo, según acabamos el taller, ya tengo alguna pregunta de alguien que me pregunta algo que hemos hablado, que lo había entendido perfectamente, pero que cuando lo ha pensado ya no lo entiende. La diferencia es estar en un fluido de seducción o no. Nati nos decía que su objetivo era preparar el terreno para que le acepten su tesis. ¿Quieres que te diga cómo lo haría yo? En mi mapa. Buscaría a las personas que tienen que aceptar mi tesis y hablaría con ellas. Y les diría, yo he pensado esto, pero si ustedes creen que puedo enfocarlo de otra manera, por favor, díganmelo y yo me adaptaré a lo que ustedes me digan. A mí me ha pasado siempre en todo lo que he hecho, en todas las actividades profesionales, educativas, todo lo que he hecho. Es decir, cuando me dice la gente, es que a ti todo te está bien, no, a mí todo no me está bien, a mí me está bien lo que te esté bien a ti. ¿Por qué? Porque yo tengo una capacidad absoluta de filtrar todo lo que tú me digas y estar bien. Por lo tanto, como tengo esa capacidad, ¿para qué voy a preocuparme de mí? Me preocupo de ti y todo lo que a ti te esté bien, a mí me está bien. Claro, esto cuando yo era vendedor, cuando era comercial, no lo entendía. Lo entendían mis compañeros, quiero decir, y mis jefes. Porque no entendían que yo vendía mucho más que ellos, con menos esfuerzo y con más amplitud de miras. Entonces, yo recuerdo esa empresa que os he comentado, que fue la que me sacó en la capacidad de seducción. Me acuerdo del dueño que me dijo, pero explícame qué es lo que hace, porque yo no comprendo. Aquí llevamos años, muchos años, han pasado muchísimos comerciales, tenemos cifras históricas, y has llegado tú y en 2 meses has roto todas las cifras. Explícame cómo lo haces. Pues yo no hago nada, es muy sencillo. Cuando yo era venta telefónica, cuando yo hablo por teléfono, los primeros segundos me gano la confianza de la persona para que me permita hablar. ¿Cómo lo hago? Además, lo recuerdo ahora, era puerta de atrás absoluta. Es decir, le preguntaba cómo se encuentra usted, cómo está, le molesto ahora, puede hablar conmigo, cosas de estas que se ponían a tono. Si hablaba, por ejemplo, con una empresa y hablaba con una telefonista o una secretaria, le decía, ¿tú crees que es buen momento para hablar con tu jefe? Y ella me decía su opinión. Y yo le decía, para mí es muy importante lo que tú me digas. Es más, si tú me lo aceptas, me gustaría que fueras mi conexión
con la empresa. Es decir, yo le daba importancia a esa persona que realmente era la importancia que tenía, porque si ella no me pasaba, yo no accedía al jefe. Y además no solamente eso, cuando yo les hacía ver esto, esa persona me decía, mira, la mejor hora para hablar con mi jefe es esta hora, tal día. Si quieres, en vez de llamar tú, te llamo yo y así te paso con él, cuando yo sepa que es un buen momento. También si quieres, me decía alguna, le comento algo y le preparo para que cuando hables con él lo tengas más fácil. Es decir, era tan fácil esa primera parte que los demás compañeros lo hacían. Luego, una vez que me habían dicho que sí, yo por teléfono contactaba, ellos venían, yo vendía cursos, venían a hacer una clase gratuita y en ese momento había que vender. Pero claro, muchos te decían que venían y luego no venían. Por ejemplo, hoy éramos 12 en el taller, pues somos 8. Es decir, hay personas que no pueden, les surge un inconveniente, hay un problema, lo que sea. Mis compañeros tenían, del número que tenían que venir a los que venían, estaban en un 20% más o menos. Yo estaba en el 88%. Me decían, pero ¿cómo puedes conseguir que vengan tantos? Porque me dedico durante unos días a llamarles y a que no olviden esa confianza que he generado en ellos. Que para mí ellos son muy importantes y por lo tanto que no me fallen. Y la gente venía. Es más, no solamente venía, sino que sin conocer el producto, muchos me compraban. Claro, yo ahora a mis años ya sé que es por esto, por esta herramienta, por esta capacidad, por la seducción. Entonces, bueno, pues yo lo que hago desde entonces es intentar transmitir a los demás cómo funciona. También os digo que, no sé, yo creo que habré dado formación de seducción a por lo menos 100 personas. No conozco ninguna que haya cambiado. Bueno, he dado formación de PNL a más de 1.200 personas. Puedo decir que máximo 2 o 3 han cambiado. Es decir, a mí me da lo mismo si son muchos o pocos. Solo con que una persona modifique gracias a lo que yo le digo, yo ya estoy satisfecho. Bueno, voy a explicaros la estructura de la seducción. Como todo, es una capacidad, como os he dicho, y como todas las capacidades o habilidades tienen una estructura. La estructura de la seducción es que una persona es seductora cuando trabaja adecuadamente varios conocimientos básicos. Es decir, ¿qué hay que trabajar para ser más seductor? El autoconocimiento, la autoestima y el autocontrol. Esas 3 herramientas son las que conforman la inteligencia emocional. También os digo que una persona seductora tiene una gran capacidad de inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional bien aplicada evita dispersiones, evita distorsiones, procrastinación. Bueno, pues aparte de eso, es bueno que sea una persona con gran capacidad de empatía, con unos estados de ánimo siempre positivos y con una capacidad emocional de apertura. Espero que acabéis de escribir. Uy, hola, vale. Vale, vamos a ver. Para la seducción es importantísimo tener el estado pleno de recursos. ¿Qué es un estado pleno de recursos? Pues mirad, como recursos podemos, no sé, serían muchos, pero voy a decir unos cuantos. Habilidad en la comunicación, persuasión,
percepción, agilidad mental, intuición, capacidad de adaptación, valor. El valor, perdón la redundancia, es uno de los valores importantes del ser humano, pero como recurso no es lo mismo el valor como valor que el valor como recurso. O sea, el valor como recurso es que hay que ser valientes, decididos. Otro recurso importante es, bueno, claro, ya os he dicho, autoestima, es un recurso muy importante. La capacidad de no mentir, es decir, las cosas son como son. Y yo te voy a convencer a ti de esto sin explicarte una mentira, que es lo que lamentablemente se está llevando adelante en todos los ámbitos. Bueno, hay más recursos, pero yo os he dicho unos bastante importantes. Para ser un buen seductor es importantísimo muchísimo respeto hacia los demás. Hay que respetar a la persona, pero sobre todo hay que respetar su pensamiento, hay que respetar sus costumbres, sus conductas, su lenguaje. Puedes estar o no de acuerdo, pero hay que respetarlo. Es decir, yo puedo hablar con una persona maleducada y le puedo decir dos cosas. Eres un maleducado y un impertinente, o le puedo decir, vale, explícame qué te pasa, por favor. ¿Por qué estás así? O sea, yo tengo que respetar que una persona sea... Es que aquí voy a abrir una brecha que, por favor, no quiero que entendáis mal. Yo en cursos presenciales tuve un problema con una chica peruana. Un problema, no tuve ningún problema. Se subió y la tuve que bajar. El día que dije que yo respetaba a los países en los que la ablación a la mujer era norma. Bueno, ¿cómo se puso conmigo? Me dijo, o sea, ¿tú defiendes la ablación? Dije, no, yo soy totalmente contrario a la ablación. Pero respeto a esos países, ¿por qué? Porque esa costumbre es una norma ancestral que le viene de cientos y miles de años atrás y no saben, nadie les educa en la conducta del respeto a la mujer. No, les atacan, les masacran y les castigan por hacerlo, pero nadie les enseña, nadie les explica. Por lo tanto, yo respeto su punto de vista. Evidentemente ni lo comparto, ni lo voy a compartir, ni nada parecido. Cuando hice mi carrera, cogí, bueno, como optativa la asignatura de sociología y tuve la suerte, esas cosas que pasan. Os contaba la semana pasada que cuando yo empecé con la inteligencia emocional, un viernes, el domingo, en la televisión, había una entrevista al que ha escrito el libro de la inteligencia emocional, Daniel Goleman. Bueno, pues ahora os voy a explicar otra. En la carrera que tengo yo de dirección de empresas, al acoger sociología, me pone un ejercicio. Era un ejercicio sobre la ablación. No sobre la ablación puramente dicha, sino estudiar por qué en un país, en este caso era Senegal, creo que era, la ablación se seguía haciendo y había verdaderos problemas entre las personas adelantadas, las avanzadas intelectualmente, y las atrasadas. Y nos manda, en la universidad nos dan una película que es la película Muladé. Creo que la tengo y a quien quiera se la puedo pasar. Es una maravilla de película, que evidentemente no está en las carteleras maravillosas, sino que está en la parte de atrás. Y la mandaban en francés subtitulada en español.
Y yo la vi y me encantó. Y entonces yo, como estaba estudiando la carrera, la estudiaba online, normalmente lo que hacía era que me ponía a estudiar y ponía la televisión al lado porque me entretenía. Qué casualidad que el día que acabo de ver la película Mouladé en francés, pongo la televisión en la cadena en España, la segunda cadena es la de la televisión oficial, pero un poco más, digamos, culta, por decirlo de alguna manera. ¡Pam! Mouladé en español. Impresionante. O sea, me quedé absolutamente atónito. La busqué, la tengo descargada y si alguien la quiere me la podéis pedir y os pasaré la película, que yo creo que yo aprendí, claro, era sociología, lo entiendo, aprendí el respeto que hay que tener por la gente mala, que hace cosas malas, gracias a esa película. Luego, claro, luego hice PNL y aprendí la intención positiva, y es que una persona, por cosas muy malas que haga, cuando las quiere hacer, siempre piensa en positivo. Porque la mente humana es capaz de hacer un propósito en negativo. Para la persona que lo hace siempre es en positivo. Esto es lo que te comenté, Nati, que te sería muy importante desarrollar para el trabajo con el penal. ¿Te acuerdas que te comenté que había una presuposición de PNL que cuando tú estás trabajando con el penal de mujeres, que era muy importante porque esas mujeres se van a abrir mucho más si trabajas desde su intención positiva. Es decir, yo la prueba la tengo con los funcionarios de prisiones que he tenido de alumnos, que les pedí por favor que hicieran la prueba y me dijeron, me preguntaron, ¿cómo tengo que hacerlo? Yo dije, muy sencillo. Hasta ahora siempre le dices, eres un ladrón, eres un asesino, eres un violador. En vez de decirle eso, dile, ya sé que te están juzgando por violador, pero yo me imagino que cuando tú hiciste eso, pensabas algo bueno, querías hacer algo bueno para ti. ¿Me lo puedes explicar? Y es curiosísimo cómo los presos se abren y te explican su verdadera intención, que eso se ha estudiado psicológicamente por psiquiatras. El violador, las personas violadoras que son, no hablo de vicio, hablo de violadores patológicos, piensan que no hacen daño. Su mente, su cerebro, cree que no hace daño. Por eso son enfermos mentales, aparte de desgraciados y sinvergüenzas. Entonces, con esta técnica, los presos, que esa técnica se utiliza muchísimo en prisiones, los presos se abren y el trato ya es la confianza que hablábamos antes. El trato cambia. Dime, Nati, que vas a decir algo. Que el violador aprende porque le violaron, cuando era chico es como lo programático que vemos en PNL. No siempre, ¿eh? No siempre. Eso es muy habitual, pero también hay personas que tienen mal el sistema neuronal de la mente, y entonces yo esto lo sé porque lo he estudiado, porque me ha interesado defenderme cuando alguien me atacaba en ese sentido. Ellos piensan que esa mujer a la que están violando está gozando, que le están haciendo un favor. Es un cortocircuito que tienen. Unos violadores son porque es lo que han aprendido, sí, y otros son por un cortocircuito mental que tienen, neuronal. De todas maneras, yo sería durísimo con los violadores. Pero bueno, eso es lo que dice mi corazón. Mi cabeza dice, Lo que ¿sí? se refieran como en el caso de los varones, de los tíos que abusan de los nenitos varones o de Bueno, las nenitas. eso es una cadena genética. Sí, suele ser una cadena genética. Los que trabajan, las mujeres que trabajan en el penal siempre nos recomiendan que nosotros no tratemos de preguntar, para por no saber preguntar, ¿no? No preguntar qué pasó ese día, por qué están ahí. Que tratemos de eso, Sí, dejar una situación aparte, digamos. claro,
porque es lo que les enseñan a los funcionarios de prisiones que tienen que hacer. Imagínate, funcionario de prisiones, y que todos los presos confíen en ti, tu trabajo no funciona. No, no solamente no funciona, te destroza. Entonces, a ellos les enseñan a marcar esa diferencia, a poner esa barrera. Pero cuando entra un profesional diferente a ellos Sí, y trabaja sí. así, cambia. Sí, 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 sí. Esto lo han hecho en el Corredor de la Muerte, no sé en qué estado de Estados Unidos. En uno de ellos lo hicieron en el Corredor de la Muerte y cambió radicalmente el trato con los presos. Esos presos se sienten atacados cuando han sido súper dañinos, han generado un daño irreparable, pero ellos se sienten atacados por el sistema de prisiones. Sin embargo, cuando entra una persona que les trata como personas, Sí. ellos se sienten... Mira, esto en España se hizo con algún preso de ETA. ETA hizo muchísimo daño en España, matando indiscriminadamente, y se hizo con algún preso de ETA y salió en los periódicos, en los diarios, fue muy famoso, porque un preso de ETA que se le trabajó así pidió pedir perdón a la madre de uno que había asesinado. Ujú. Cuando hablaban con la madre, ella dijo, sinceramente no tengo ninguna gana, pero quiero darme el gusto de tener delante de mí al asesino de mi hijo. Sí, sí. Cuando se puso delante de ella, se arrodilló en el suelo, la cogió en las manos, se echó a llorar y le pidió perdón humildemente, porque ahora sabía el daño que había hecho, que cuando lo hizo, él pensaba que era por su causa y que matar era correcto. Entonces, la intención positiva es algo súper importantísimo que podemos trabajar con los demás. Y el seductor siempre trabaja la intención positiva de los demás. Bueno, que me he desviado. Ya, fíjate, Dara y Jocelyn, que os he dicho, el tema es corto, pero seguramente me desviaré, ya lo he dicho. Bueno, era interesante esta desviación. Bueno, vamos a ver. El seductor siempre tiene una estrategia clara. Es decir, el seductor es estratega. Por eso un seductor lo tiene muy fácil para conseguir los objetivos que se pone. Por eso un seductor, como os decía antes, consigue lo que quiere, porque siempre tiene... Y esa estrategia no la tiene que escribir, no la tiene que planificar, se planifica sola aquí en la cabeza. Va implícita, innata, con la seducción. El seductor tiene unos objetivos, cuando trabaja como seductor, cuando ejerce, tiene unos objetivos muy claros. Y yo os digo que el primordial es no dañar a nadie. Sabéis que, no sé si, no recuerdo si tengo aquí en estos talleres que vamos a hacer, la negociación, que es una de las fases de la empatía, de la PNL. La buena negociación es ganar, ganar. Es decir, las dos partes ganan. El seductor siempre hace ganar a los demás y gana él. Pero su objetivo primordial no es ganar él, es que ganen los demás. Porque, claro, un buen seductor sabe que cuando una persona gana y está agradecida, te va a intentar, si puede, devolver muchísimo más de lo que tú le has dado. A veces, y ya sabéis que yo os dije un día que mi propósito en la vida, mi objetivo vital, era ayudar a los demás desinteresadamente. Y a veces hay personas que me dicen, pero eso es imposible. Tú no puedes hacer nada desinteresadamente. Sí, porque yo cuando hago esto, si doy 1, me devuelven 7. Pero no lo busco los 7, vienen solos. Yo siembro y la recogida viene sola. No necesito tener interés en lo que hago, porque todo lo que yo pueda necesitar lo recibo. El seductor es muy positivo, es eminentemente positivo. Y tiene una habilidad
no, que esta no es una capacidad, es una habilidad, que es que tiene muchísima memoria. Es que, claro, cuando hablo con Dara y le pregunto por su blog, o hablo con Vale y le pregunto por su tambor, o hablo por Juan y le recuerdo cuando éramos niños dónde vivía y que me acuerdo de su casa, de sus padres, cuando hablo con Nati y nos conocemos hace poco con vosotros, pero os recuerdo, porque esa es la estrategia del seductor. De vez en cuando os hago un comentario, aprovecho la ocasión para hacer un comentario del pasado para que os deis cuenta que me acuerdo de vuestras circunstancias. Y eso un seductor lo trabaja muy bien, porque es mantenimiento y generación de más confianza. Eso es lo que en ventas, en los departamentos comerciales, se llama nexos de conexión. Es decir, yo cuando formaba vendedores, claro, yo siempre lo he dicho, he formado muchos vendedores, muchísimos, pero muy poquitos han hecho lo que yo les decía. Yo a los vendedores les decía, tenéis 10, 15 segundos máximo para encontrar un nexo de unión con el cliente. Y entonces ellos me decían, ¿pero tú cómo lo encuentras? Pues es que quizás la intuición, no lo sé, pero yo voy a ver a un cliente, iba a ver a un cliente y me fijaba en todo lo que había alrededor. Si había una foto y era una foto de niños, sí, ya lo sé que todo el mundo dice, ¡ay, son sus hijos! No, yo le preguntaba, ¿quién son? Es que no es lo mismo decir, son tus hijos, y te diga, no, son mis sobrinos, y te hunde, a decirle, ¿quién son los niños? Son mis hijos, ¡ay, qué monos! Nada más tiene estos, no tiene más. Yo no es el foro adecuado, pero recuerdo la mejor venta que he hecho en mi vida, es decir, por volumen, eran muchos millones en aquel momento eran pesetas todavía, eran muchos millones de pesetas a una gran multinacional, le vendí cursos para todos los trabajadores, y recuerdo que fue gracias a que cuando entré en el despacho del director, tenía a sus hijas, y les dije, le pregunté, ¿son tus hijas? Me dijo, sí. ¿Y juegan a baloncesto? Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Y juegan en tal colegio? Y se quedó muerto. ¿Cómo lo sabes? Bueno, por el uniforme que llevan, van con el chándal y un uniforme, y eso es de un colegio de aquí de Barcelona. Y eso generó que dejásemos de hablar de la venta, de los cursos, y solo hablásemos durante media hora de baloncesto. Me había dado 5 minutos porque tenía mucha prisa. De baloncesto. Claro, con nosotros había 2 personas más que estaban de convidados de piedra. Y cuando ya él se dio cuenta que se le había pasado el tiempo, me dice, bueno, oye, habéis llegado a un acuerdo, ¿no? ¿Está todo bien? Ahí hubo algún comentario. Vale, pues adelante. Acepta el presupuesto y envíaselo a Luis. Oye, y seguimos en contacto, que me gustaría mucho hablar contigo de mis niñas, que no sé qué, que no sé cuántos. Eso era continuo. O sea, yo creo que esa herramienta la he manejado siempre muy bien. Generar confianza mediante cosas que visualizas, imaginas. Yo, mira, tengo aquí a tres misioneras. ¿Os llamáis misioneras? Sí, vale. Esta tarde estaba pensando en Posadas. Pensaba en el río, más que en Posadas, pensaba en el río. En el río que me tiene el corazón robado. El río Paraná me tiene a mí el corazón robado. Y pensaba, ellas no se dan cuenta lo afortunadas que son de vivir al lado de ese río. Ese no, ¿qué significa, Nati? Y que no nos damos cuenta para nada. Nos vamos al río a la mañana cuando sale el sol y está buenísimo. No hacemos muchas cosas en el río. Vivís en un paraíso,
porque Sí. todo el entorno vuestro, bueno, Misiones en sí, en general es un paraíso, que tiene además un paraíso con muchos puntos, con muchos lugares maravillosos. Sí. Allí las plantas son increíbles, hay una vegetación Exuberante. y además colorida. Todas las plantas de vuestra zona tienen unas flores de unos colores Sí, y de unas formas, tienen sí. unas formas maravillosas. La fruta, pues yo lo recordaré toda mi vida, la fruta que yo comí en Iguazú Tropical, sí. Sí. es, vamos, incomparable. Mm. Esas papayas, las guayabas, las sandías, riquísima, una fruta jugosa. Es que lo tenéis todo y no os dais cuenta. Os sentís oprimidos cuando la realidad es que Sí, vosotros oprimís naturalmente al mundo. sí. Pues hoy estaba pensando en vosotras, porque como sabía que las tres ibais a entrar, y decía, es que yo conscientemente sería muy feliz de vivir allí. Sí. Inconscientemente no lo sé, pero conscientemente sería muy feliz de vivir allí y estoy convencido que los habitantes de Misiones no sienten lo mismo. No, le falta empatía con el lugar. No están desenchufados. Sí. Viven preocupados porque los paraguayos no vengan. Hay un conflicto muy grave, así, de Mira, como un desprecio. yo conozco muchos ríos. Afortunadamente he viajado por el mundo y conozco muchos ríos. El único que me ha dejado sentimental es el Paraná. Tiene algo, esa selva que tiene en Argentina, no en Paraguay, esa selva argentina que tiene en su margen derecho el río Sí, cuando va hacia Buenos Aires. Esos ruidos, esas aves, esos monos, que allá hay muchos monos, es sí. increíble. Yo eso no lo he vivido en ningún sitio. He estado en el Nilo, he estado en las cataratas del Niágara, no tiene nada que ver. ¿Y qué será Soy, que hay mucha electricidad en el agua? Es lo que está bajo el agua, que tan fuerte, magnetismo tan fuerte. sí, sois unos privilegiados. Bueno, a ver si sois un poquito más seductoras y aprendéis a valorarlo. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué utilidades tiene la seducción? La seducción es buena para comunicación, como ya os he dicho 1000 veces hoy, para generar confianza, para aportar serenidad a otras personas, para aportar comodidad, no solamente serenidad, también comodidad, es decir, la gente se siente cómoda al lado de una persona seductora. Les generas expansión, es decir, no sabes por qué cuando estás al lado de una persona seductora te expandes, generas felicidad. Y curiosamente, los momentos que una persona está con un seductor, su autoestima sube. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero sucede así. Es como si las características del propio seductor se contagiasen a los que están en su ámbito. Mira, la seducción, yo cuando tuve que preparar los cursos presenciales, no había nada. Si yo sabía de qué iba, pero no había nada, no hay nada en el mercado, no puedes comprarte un libro que sea el diccionario del seductor, no existe nada. Y entonces tuve que pensar mucho y yo pensé, igual que la PNL tiene sus principios, que son las presuposiciones, igual que cualquier regla que digas del mundo tiene sus principios, pues la seducción tiene que tener unos principios. Y desarrollé, están desarrollados por mí, o sea que supongo que son adecuados. El seductor tiene que saber utilizar el lenguaje con doble sentido. Porque el seductor, creo que no está aquí, no, es un provocador. En sí el seductor es un provocador. Y el provocador
lo que consigue es que la otra persona hable. Por eso, una manera fantástica de provocar a los demás es el doble lenguaje, el doble sentido del lenguaje. Doble o triple, da lo mismo. Es decir, puedes preguntar a una persona cómo te encuentras, pero es mucho mejor preguntarle cómo estás, porque eso te da la vía a hacer un comentario que diré puerta de atrás, que por delante no se lo vas a hacer. Y dices, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Ya sé cómo estás, de bien. Realmente tendría que haberte preguntado cómo te encuentras. Y eso, esa frase abre la vía de decir, ala, tú que me ves con buenos ojos. No, no, te reconozco que estás muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Y el seductor genera esa provocación. El seductor trabaja con lo que yo denomino el principio del campesino. Además, mira, habiendo aquí las misioneras que tengo y seguramente que Jocelyn y Marta también conocerán algo del campo. Mirad, ¿cuál es el principio del campesino? Vamos a analizar cómo es un campesino, un labrador. Seguramente es la persona más sensible que existe en el mundo. ¿Habéis visto algún campesino cuando llega al campo? ¿Qué hace? Lo primero que hace siempre, coge un puñado de tierra en la mano y lo huele. Yo es que he visto campesinos en muchos sitios y todos lo hacen. Cuando están, por ejemplo, que no están en el campo, cuando están en el pueblo o en la ciudad tal, y cuando van al campo, a donde está su huerta o lo que sea, siempre cogen la tierra. Es la identificación que tienen con su tierra. Los campesinos, los labradores, plantan las semillas cuando toca. Es decir, si el tiempo no nos lo permite, no se planta, no se siembra. Solo siembran cuando el tiempo lo permite. Y cuando siembran, ahora ya lo hacen las máquinas, pero si tenéis la oportunidad de ver a un campesino con una huerta pequeña o una tierra pequeña, mirad sus manos, cómo reparte la simiente, la siembra, cómo lo reparte, con qué delicadeza lo reparte. No echan más de lo que hay que echar en ningún sitio ni menos. Por eso luego, cuando nacen las plantas en los surcos, nacen todas equidistantes. Es decir, qué maestría, qué sensibilidad echando la semilla. Tenga o no tenga para comer, el campesino siempre espera puntualmente cada una de las fases de su siembra. Es decir, espera que crezcan un poquito los plantones, les deja crecer más. Cuando los coge con la mano, así como yo rompería una planta porque no sé hacerlo, yo a lo mejor cuando yo he tenido familia campesinos y vas y quieres coger algo de un árbol o de una planta, rompes la rama, ellos tocan las plantas con una delicadeza que es como una caricia. Es increíble. Os estoy definiendo a un seductor, ¿eh? Y lo que es una planta, metafóricamente, es la mente de otras personas. Esperan pacientemente cada una de las fases de la tierra. Y justo el día que empieza a dar frutos, es curioso, el campesino no lo coge todo, que se le estropearía. Va seleccionando lo que tiene que ir cogiendo para que el resto esté en la mata, en el árbol, y siga creciendo. Sabe quitarle las malas hierbas, sabe quitarle las ramas que salen fuera de lugar, sabe hacerlo muy bien, le da un amor impresionante a sus plantas y las plantas a cambio que le dan cosechas espectaculares, cosechas increíbles que hacen que el campesino tenga mejor vida. Eso es un seductor.
El seductor siempre marca un objetivo. Aunque os diga que no, de eso nada. No pasa que no lo marca, que no se para a sentarse a escribir el objetivo que se lo marca en la mente y funciona mentalmente. El seductor siempre marca la diferencia. Es decir, allá donde estéis, que veáis una persona que marca la diferencia, casi seguro que es un seductor o una seductora. En vuestros entornos, en vuestros grupos, por ejemplo, Dana, que trabaja en una empresa que sois bastantes, me imagino, si tú tienes un compañero o un jefe o algo que te das cuenta que marca la diferencia, a partir de hoy, analízale o analízala y verás que es una persona muy seductora. Porque el seductor marca muy bien la diferencia. Curiosamente, el seductor nunca fracasa. Y diréis, hombre, qué fácil lo pones, el seductor no va a fracasar. No, porque si el seductor no le sale bien, no pasa nada. No se irrita, no se enoja, no se molesta, no pasa nada. Va a por el siguiente objetivo y punto. Aquí no ha pasado nada. Yo cuando a mucha gente le digo, es que yo no me molesto, no me enojo, no me enfado. Me dicen, no puede ser, pues no, porque sé que si lo hago voy a perder todo lo que he ganado durante tiempo. Entonces, esa es una emoción que controlo y no la permito aflorar. Para el seductor, el yo no existe. Siempre existe el tú. Y además el seductor suele ser una persona que utiliza muy bien el lenguaje verbal y el no verbal. Es decir, siempre hará gestos y movimientos estratégicamente preparados y siempre dirá las palabras adecuadas en cada momento, porque todo obedece a una estrategia mental. Bueno, vamos a acabar con el último apartado que tengo, que es la seducción y la PNL. Pues mirad, no es necesario ser seductor para trabajar bien con la PNL. Con lo cual quiero deciros que cualquier persona puede trabajar con PNL. Lo que pasa que si además esa persona es muy seductora, tiene mucho terreno ganado. La seducción, como os he dicho, es un elemento diferencial. Y en PNL, desde el primer día que empecé con estos talleres, os dije, que ya no os acordáis seguro, os dije, la PNL, una de sus definiciones es la diferencia que marca la diferencia. Con PNL haces las cosas de tal manera que eres diferente, igual que con seducción. La seducción genera confianza. En PNL es fundamental en la relación con otras personas. La seducción, que sale sola y que no tienes que hacer nada, te hace todo el trabajo previo que los que no la tienen en PNL tienen que generar una serie de trabajos que el seductor lo tiene hecho de antemano. Me preguntáis bastantes personas, por el famoso lenguaje por la puerta de atrás. Ese es una metáfora, es una acepción creada por mí, es decir, no busquéis por ahí lenguaje por la puerta de atrás porque no existe. Es la manera que yo tengo de haceros interpretar cómo es hablar en el interior de la persona. Me preguntáis mucho porque os cuesta mucho comprender que cuando vais a hablar con alguien, en vez de hablar, deberíais de preguntar, en vez de hablar, deberíais de callar y escuchar, o en vez de hablar directamente sobre el problema que nos trae, podríais dedicar medio minuto a decir algo maravilloso de la otra persona que acabáis de detectar. Me imagino que todos os habéis visto ayer, antes de ayer, con alguien. Me imagino que pocos de vosotros habéis dicho, qué bien te veo hoy, qué te has hecho.
La respuesta ya sé cuál es. No me he hecho nada. Estoy como siempre. Pues yo te veo mucho mejor. Y hacéis, esa persona que no esperaba esto, empieza a pensar y dice, bueno, quizá es que hoy me he peinado, o que me he hecho, o que me he puesto, o que me he pintado, o que me he arreglado. Ah, es decir, sin tú decirle nada específico, concreto, solo que te veo muy bien, la otra persona le habéis generado la necesidad de explicaros algo que no os iba a explicar, puerta de atrás. Y entonces resulta que le ha gustado tanto que te hayas dado cuenta en su cambio, que interiormente su inconsciente piensa, este que tengo aquí delante o esta que tengo aquí delante es de confianza. Es tan sencillo. Creo que ya lo he dicho en algún taller, pero cuando yo iba a grandes empresas a vender mi producto mínimo y me atendía una especialista de, bueno, que se saben todos los trucos para cuando viene alguien a venderles algo, no permitirte hablar. Y la primera pregunta que le hacía es, madre mía, qué complicado tiene que ser para ti el día a día con lo difícil que es aparcar aquí. Por ejemplo, pues hacía esa o hacía otras. Y curiosamente, en vez de hablar de mí ni de mi producto, nos pasábamos un buen rato hablando de esa persona, de sus necesidades, de sus medios de transporte, de su familia, si tenía hijos. Es que es curiosísimo. En vez de decir, hola, vengo a verte porque quiero vender cursos, decir, oye, qué complicado es aparcar aquí, lo tenéis que tener muy mal venir todos los días aquí a trabajar. Porque cuando haces esa pregunta, te explican su vida. Y no hay nada que al ser humano le guste más que explicar su vida a otros. Y en un trabajo no hay nada que a una persona que está trabajando le guste más que explicar lo que hace en su trabajo, lo bien que lo hace, lo fantástica que es. Pero lo estamos comentando y luego nadie lo hace. Por eso me decían, es que tú eres muy diferente a otros vendedores que vienen. Ya lo sé que soy diferente. Y sigo generando mi diferencia, gracias a vosotros. Bueno, a ver, ¿qué más tengo aquí? Un buen seductor, ya es lo último, ¿eh? Es honesto y respetuoso. Cuando trabajas con PNL, si eres honesto y la otra persona lo percibe, y eres respetuoso y la otra persona lo percibe, casi no tienes que hacer nada. La otra persona se abre a ti, voluntariamente. Bueno, no tengo nada más que decir de seducción. Podéis preguntarme. ¿Alguna pregunta más? Aparte de la que me hacéis. Oye, podéis preguntar de esto o de otras cosas que os hayan venido a la mente estos días y que no hemos tenido tiempo de hablar. A ver, las estudiosas. A ver, Dara, te voy a hacer yo una pregunta. Dale el micro, porfa. ¿Tú te ves en papel de seductora? Creo que me identifiqué con algunas cosas que dijiste, pero no con todas. O Pero es que sea, como tú eres que muy siento tímida. que en algunos momentos sí. Tú eres muy tímida, Dara. Has ganado mucho, ¿eh? Mm, Pero sigues siendo muy tímida. sí. Entonces, no se puede ser seductora y tímida. Es Sí, incompatible. me pasa que me genero como una cosa muy instantánea con las personas. Así que Generas, confían en mí o que se abren sí. conmigo o que se sienten a gusto estando conmigo, por ¿Sabes lo ejemplo. que generas a gente que no te conoce? Yo te lo voy a decir por mí. Generas cuidado que Dara no te va a aceptar ningún comentario. Algo así. Porque se ve claramente que pones una barrera. Así como Nati es explosiva y natural,
tú no es que no seas natural, es que pones capas, pones barreras para que nadie sea capaz de llegar a tu sensibilidad. Claro, como todos los seres humanos, no te has protegido la parte de atrás. Y ha habido un malandrín que ha entrado por la parte de atrás tuya. Es curioso, ¿eh? Fíjate, en el caso de Dara me viene muy bien para que esto se entienda. Te has protegido por delante todo. Estás totalmente protegida. Y te has olvidado de aquí. No sabía que existía. Claro, claro. Cuando nos ponemos una coraza, el ser humano, para, para disimular algo que tenemos o para que los demás se crean que estoy mejor de lo que estoy, esa coraza solo se pone por delante. O sea, psicológicamente solo se pone por delante. Es invisible, pero te protege. Si te dicen una cosa y te dicen otra, estás protegida. Aparte de que, como eres hipersensible, aunque estés protegida, te duelen. Sí. Pero, sin embargo, la parte de atrás no te la has protegido, ni tú ni nadie. No, claro. A ver, Nati, ¿qué nos va a decir? Te quería preguntar una cosa que se me ocurrió ahora hablando de este tema de la protección por adelante, ¿verdad? Y los cuidados, por ejemplo, cómo tener cuidado o cómo trabajar también con el tema de los manipuladores, los o las o les manipuladores Sí, que los mejoran la manipuladores. vida. Los manipuladores. ¿Tú sabes detectar un manipulador? Sí, Ten en cuenta que un manipulador o una manipuladora es tan hábil, son personas súper hábiles, generan confianza, lo hacen todo tan sencillo y cuando te descuidas, plas. Es decir, de vuelta, claro. se adaptan a ti, pero en vez de adaptarse a tu pensamiento, se adaptan a ti y hacen que tú, sin darte cuenta, te adaptes a su pensamiento. Claro. Mira, me ha venido, explicando esto, me ha venido a la mente, ¿os acordáis cuando hacíamos el tapping para la diabetes? Sí. En el punto de sangre, en el de la muñeca, decíamos, mi sangre es muy inteligente y no se ha dado cuenta de que mis niveles de azúcar son muy elevados. Y yo decía en la frase, sangre, no te has dado cuenta porque el azúcar no ha entrado de golpe, ha entrado poquito a poco. Ha ido minando día tras día, mes tras mes, y ahora, sin darte tu cuenta, y ahora que está a estos niveles, es perjudicial. Pues bueno, el manipulador hace lo mismo. Va minando poco a poco, día a día, va entrando en ti, todo es maravilloso, todo es fantástico, y de pronto, cuando tú estás en sus manos, o cuando ha obtenido lo que quería de ti, desaparece. ¿Cómo te das cuenta de un manipulador? Pues tienes que poner protección, y lo entiendo, hay que poner protección siempre cuando te encuentras una persona que te genera confianza. Y entonces, lo que tienes que hacer es ponerle a prueba a esa persona. Claro, eso no lo hacemos. Cuando tenemos... Has cortado el micro, Nati. ¿Cómo ponemos como a prueba? Bueno, porque es que cuando tenemos confianza en alguien nos abrimos. Sí. Bueno, pues entonces cuando te abras, no le cuentes todo o cuéntale algo erróneo. Claro. A ver cómo lo utiliza. Claro. A ver, yo afortunadamente, a mí me han hecho mucho daño. Antes de trabajar todo esto, ha habido gente que me ha hecho mucho daño en la vida. Y bueno, yo como no tengo rencor, yo no soy rencoroso, no tengo odios, pues oye, yo sé que la vida les va a dar a ellos lo que se merecen y punto. Y sí, todo vuelve. Pero actualmente sería muy complicado que un manipulador me manipulase a mí. Claro. ¿Por qué? Porque las herramientas del manipulador son las mismas que yo utilizo. Y yo pongo a prueba a todo el mundo. ¿Cómo se pone a prueba a la gente muy fácilmente? Con doble lenguaje.
Es decir, Creo. utilizando las palabras que tienen más de un significado. Doble lenguaje. Por ejemplo, Mm, imagínate, si tú a una persona que crees que te puede manipular, le dices, ¿te gustaría estar ahora conmigo? Eso es un doble sentido del lenguaje. ujú. ¿te gustaría estar aquí, donde estoy yo? ¿O te gustaría estar conmigo de esa otra manera? Conmigo. Normalmente el manipulador es un embustero. Las personas mentirosas, embusteras, también tienen un perfil, es un perfil clarísimo. Normalmente ellos tienen que ser más que el que más, en algo. Y entonces generan el embuste, la mentira, y esa mentira la retroalimentan con más mentiras. Ahí es muy fácil pillarles. Porque el que miente retroalimenta su mentira siempre mintiendo más. Porque le vas pillando y te cuenta otra. Y le pillas y te cuenta otra. Entonces, esa es una... tengo ganas de que lleguemos a trabajar los patrones de comportamiento, porque es que por los patrones de comportamiento por donde pillas a un manipulador. El manipulador no halaga como el seductor. El manipulador se le nota, se le ve que el halago es con interés. El seductor te halaga porque le sale y realmente no se da ni cuenta que te ha hecho un halago. Yo os emplazo, bueno, la próxima semana tenemos canales sensoriales, ya os digo que os va a encantar, porque es determinar cómo son las personas con las que yo hablo o me comunico, para saber cómo se comunican ellos y yo comunicar igual. Es decir, si yo me comunico y la gente no me entiende, mi comunicación no vale para nada. Si yo me comunico en el lenguaje de los demás, por lo tanto, es lo que ellos entienden, mi comunicación ya vale. Esto de canales sensoriales es re interesante para hacer radio. ¿Para? Para hacer radio, programa de radio. Ah, para la radio. ¡Hombre! No está, hoy no está Manel porque no ha podido estar, pero Manel, que es locutor de radio, Ah, Manel tiene radio. sí. Bueno, ya te lo digo yo que es imprescindible. Yo he formado a varios locutores. Qué bueno. Y cuando entramos en esta línea de los canales sensoriales, se emocionan. Es enriquecedor totalmente. Y tuve un actor que era conocido de teatro, que le pasó lo mismo. Cuando trabajé los canales sensoriales, me dijo que había estudiado teatro, y dije, pero esto no me lo han enseñado. Yo le dije, pues es que esto es lo que te hace triunfar en tu comunicación. Claro. Pero los canales sensoriales son muy importantes, son muy bonitos. Haremos la escucha activa, que es impresionante. Haremos la empatía, pero cuando lleguemos a los patrones de comportamiento, yo es que soy un enamorado de los patrones de comportamiento. Porque todo lo que sé de los demás, todo lo que intuyo, todo lo que, según decís muchos, adivino, es por patrones de comportamiento. Claro. Es decir, ¿cómo no voy a saber que Nati es naturalista? Lo tengo que saber por necesidad, por cómo te vistes, por cómo te mueves. Es un patrón de comportamiento naturalista. Por ejemplo, Vale tiene un patrón de comportamiento feminista. Pero es que lo tiene ella, el patrón de comportamiento feminista. Bueno, Marta tiene patrón de comportamiento madre. Sí. Hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más, pero bueno. A Dara ya le he dicho que es súper tímida. Es tan, para mí, Dara, es tan sencillo de trabajar con Dara, porque es que la veo, es transparente. Ella pone muchas protecciones
y para mí sigue siendo transparente. Está bueno. Es decir, que los patrones de comportamiento a mí me han dado todo. Llegaremos, lo haremos. ¿Qué más haremos? Uy, haremos muchas cosas, ¿eh? Es que esto da mucho de sí. Venga, ¿alguna cosa más? Pues si no hay nada más, hoy os dejo acabar pronto. Un cuarto de hora antes que los demás días. ¿Hoy cambiáis la hora en Chile? ¿Cambia la hora hoy? Mañana. Bueno, mañana. O sea, no, en realidad nosotros no cambiamos. Lo que te decía era que allá cambian Vale. y entonces vamos a tener 4 No horas. cambiáis, vale. Entonces somos nosotros los que cambiamos. Sí. ¿En Argentina cambiáis? No, en Paraguay cambió hace un mes, pero Vale. en Argentina no. Bueno, como Chile cambió hace un mes. Ujú. Vale, ¿en Bolivia qué se cambia, Marta? No. Vale, pues tengo que, para mis No. carteles, tengo que modificarlo. Claro. Porque ahora son aquí las 21:47. Teóricamente serían las 20:47, por lo tanto tendríamos 4 horas con Argentina y Chile, Ujú. 5 horas con Bolivia, vale, y 6 horas con Colombia, que está ahí Andrea. Tengo que cambiar en mis carteles para que no entréis una hora diferente. Bueno, ha sido un placer estar con vosotras y con Juan. Encantadísimo de veros. Sí, Igualmente. gracias Luis, este tema estuvo buenísimo, aclaró un montón de cosas. Te Sirvió un echaba de montón. menos, Dara. Sí, yo también. Te añoraba mucho. Qué bueno. Bueno, adiós, Jocelyn. Ay, Que ahora ya, nos estamos ya viendo te dejas ver. Venga, un beso. el próximo sábado. Adiós, gracias. Dios, Adiós. Adiós, Luis. adiós, Juan. Adiós a todos. Adiós, Luis. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós Luis.